Pues antes que nada, además de como siempre agradecerles mucho por su tiempo, por su atención, les queremos compartir, gracias, lo que fuera ayer la sesión, bastante prolífica por cierto, de la Junta de Coordinación Política, para después pasar por si les hubiera alguna pregunta, alguna duda, que también con mucho gusto responderíamos. Miren, primero decirles que fue una sesión, como todas, pero particularmente importante, la que tuvimos ayer. Quiero platicarles primero que de esta Junta de Coordinación Política, como todos sabemos, también ha surgido un grupo así llamado de trabajo de vigilancia de las elecciones en este país y que naturalmente se ha ido decantando hacia el tema de la terrible realidad de que están matando personas en este país. Ya no solamente, las noticias ya no están siendo que estén amenazando a mujeres y a hombres aspirantes de todos los partidos. Es una tragedia la que estamos viviendo porque las noticias ya están siendo que están matando a mujeres y a hombres de todos los partidos en este país. Por eso avanzamos mucho en el trabajo de este grupo de vigilancia de las mismas y las primeras reflexiones que teníamos es cuáles son nuestros auténticos alcances como Cámara de Diputadas y de Diputados, porque se desbordan a veces muchas frustraciones y con justicia de gente que nos dice qué están haciendo ustedes para evitarlo y por supuesto que eso es nuestro máximo punto de presión para avanzar en poder de hecho hacer algo. Y estas fueron las conclusiones a las que llegamos. Primero, nosotros clasificamos muy bien dos pistas, por así decirlo. La primera, que es la que nos concierne formal y materialmente a nosotros, lo que en la Cámara de Diputadas y Diputados de hecho sí podemos hacer, que no se lo tenemos que pedir ni consultar a nadie más. Y clasificar por una segunda pista lo que no está en nuestras manos sino de otras autoridades y cómo lo podemos gestionar. En la primera parte, nosotros hemos llegado al acuerdo prácticamente unánime, casi unánime. No vayan a pensar que yo soy indiscreto, pero si me preguntaran cuál fue el grupo parlamentario que hace que no sea totalmente unánime, si me lo preguntaran, pues yo les respondería. Cuasi unánime. Tiene sus dudas el Partido de Movimiento Ciudadano, esperemos convencerlo. En legislar inmediatamente una ley que estamos muy conscientes de su alcance, pero que antes que nada queremos mandar como un mensaje preclaro, consistente en que los homicidios dolosos en este país sean imprescriptibles. Estamos viendo cómo redactarlo para que se adecúe no solo a un marco electoral, pero como mensaje en el ámbito electoral. Para toda la gente que nos pueda llegar a escuchar o ver o leer, aunque no lo crean, sus razones existen técnico-jurídicas, que no es el momento en que habremos de discutir, pero para toda la gente que nos llegue a escuchar, aunque no lo crean, en este país existe algo que se llama prescripción de delitos, consistentes en que por el simple paso del tiempo, según una media aritmética, si pasa un cierto plazo de tiempo, ya no eres perseguible por ese delito. Es increíble, pero eso pasa en nuestro marco jurídico. Entonces nosotros lo que estamos buscando y perfeccionando la redacción es que quede claro que un homicidio doloso, lo que está pasando pues, no solamente con mujeres y hombres aspirantes, lo que está pasando en este país sea algo imprescriptible, jamás. Así pasen, perdón la exageración, 100 años te vas a la cárcel y lo que te quede de vida lo pasas en la cárcel si matas a otra persona. Eso es algo que estamos buscando que sea unánime y dejar absolutamente claro, porque lo hemos dicho, yo como presidente de la Junta de Coordinación Política, entendemos nuestras diferencias cromáticas y políticas, y que por cierto, para bien o para mal, no van a desaparecer nunca, pero en este tema tenemos que mandar mensajes de unidad y de unión, y de que más allá de partidos tenemos que salvar el Estado mexicano. Porque para todos aquellos que crean que estamos exagerando cuando decimos que estamos poniendo en riesgo al Estado mexicano, solo les decimos que el crimen organizado está eligiendo quiénes van a ser candidatos. Y lo hemos dicho aquí un montón de veces.
El crimen organizado está dando tickets para ser o no candidato o candidata. Y casi hay lugares en donde si no consigues ticket, te matan. Antes te amenazaban, ahora te matan. Eso es aquí. O en China, perder nuestro Estado mexicano, y por supuesto que es algo que nosotros no vamos a permitir. Segundo, estamos evaluando, esto es una ley que estamos proyectando para la próxima semana. Esto es algo que no tenemos que consultar con nadie, es una facultad del Poder Legislativo, es legislar. Por supuesto tendría que pasar después a la Cámara Revisora, pero empezaría desde aquí. En un segundo momento estamos evaluando, conscientes de lo que dice el artículo 105 constitucional en relación a reformar el marco electoral, que en pocas palabras dice que tienes hasta 90 días antes de que empiece un proceso electoral para reformar la ley electoral. Es decir, conscientes que toda reforma que ahorita desde esta Cámara surgiera en materia electoral no aplican para el 2 de junio, conscientes de que no aplicarían, estamos pensando en la redacción de lo que ya se habría propuesto, me parece, por varios grupos parlamentarios desde hace 2 años cuando intentamos hacer una reforma electoral. La tenemos que perfeccionar, pero consistente en que en donde se compruebe que hubo participación del crimen organizado en alguna elección, esa elección se anula. Así de simple. Haya tenido más o menos votos el candidato o la candidata que sea. Tenemos que meter en nuestro marco electoral la anulación de las elecciones en donde se compruebe que hubo participación del crimen organizado y romperles así de raíz cualquier incentivo para que ellos participen. Y tercero, sigue en el ámbito de lo normativo, pero estamos conscientes de que esto ya no es una facultad nuestra, por lo que acabamos de decir, ya no podemos reformar nada que aplique para el 2 de junio. Pero así como ayer tuvimos una reunión con el maestro Agustín Ortiz Pinchetti, el titular de la FICEL, así nuevamente llamada a la entonces FEPADE, hoy FICEL, que no es más que la Fiscalía especializada en delitos electorales, así como ayer tuvimos una reunión, que si gustan también les platico, hoy vamos a tener una reunión con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y esta habrá de ser profundamente sustantiva porque lo que le vamos a plantear por acuerdo de la JUCOPO, de este grupo de trabajo, es lo siguiente. Primero, ellos sí pueden generar un criterio, un acuerdo general, así se llama, derivado del Consejo General, en donde exploremos la posibilidad de que en el supuesto de que se estén cometiendo asesinatos en ciertos distritos, en ciertas alcaldías, en ciertos esquemas territoriales electorales, también se estudie profundamente la posibilidad de suspender las elecciones. No estamos hablando de anularlas a posteriori, sino suspenderlas a priori, en donde de plano no haya condiciones no solo para candidatas y candidatos, sino para las personas que se van a formar a una fila a votar. Donde es tanto el calor, es tanta la violencia, no podemos exponer no solo, insisto, a aspirantes, sino a personas que pretenden ir a ejercer su voto y que se analice la posibilidad de suspender esa elección. Segundo, también le vamos a proponer hoy al Consejo General del INE, que en esta ocasión ahora nos habrán de recibir ellos allá, en sus instalaciones, el que se invierta el protocolo de prevención de aspirantes. Les platico. Hoy por hoy la principal queja de muchos aspirantes, insisto, de todos los partidos, es decir, estoy recibiendo amenazas por parte de ustedes, vayan a saber quién. Y lo que pide el protocolo es que para que la Guardia Nacional te mande elementos de protección, primero se lo tiene que instruir el INE a la Guardia Nacional. Y el INE, para que se lo pida a la Guardia Nacional, tiene que cubrir muchos requisitos que muchos de los aspirantes que están solicitando la protección consideran como hiper burocráticos, hiper engorrosos. Entonces, muchos han dicho, si este trámite dura 48 horas, no sé si no entiendes que me están amenazando durante las siguientes 8 horas. ¿De qué me van a servir tus 48 horas o más de trámite si estoy teniendo la amenaza inmediata?
Entonces, lo que nosotros vamos a proponer es que en casos de urgencia y que así determinemos, primero den la protección y luego pregunten, por obvia lógica. No estamos diciendo que habremos de proponerlo en todos los casos en los que exista una amenaza clara, directa. Primero el gobierno, primero el Estado mexicano le hace Guardia Nacional, primero manda protección y después pregunta y se hacen todos los trámites. Entonces nosotros estamos muy conscientes de que estos son acuerdos que esperamos sacar el día de hoy en el Instituto Nacional Electoral y nosotros es con lo que estamos prácticamente abocando todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en esta fase final de lo que es esta 65 legislatura, conscientes de que faltan ya 6 sesiones, queridas compañeras y compañeros, de esta, pues no solamente de esta legislatura, sino de estas últimas 2, la 64 y la 65, en los tiempos de la 4T. Si hubiera alguna pregunta, comenta a sus órdenes. Sí, presidente, gracias. La primera es de Antonio López de El Universal. Un par de preguntas. Buenas tardes a todos. Buenas, querido Toño. Presidente, vicecoordinador, insistir un poco en esta propuesta de iniciativa que van a impulsar prácticamente por unanimidad en la Jucopo. Nada más preguntar, estos trabajos que va a encabezar justamente el vicecoordinador Lisha. Correcto. Se instalan el día de hoy. Nos decía ayer el coordinador Moreira que prevén pues que en menos de una semana esté lista la iniciativa y que incluso pudiese subir al pleno el día martes. Correcto. ¿Esto es correcto? Es correcto. Perfecto. Muy bien. Perdón. Sí, te escucho. No, bueno, o sea, básicamente, sí, es correcto. Nosotros lo que queremos es hacerlo verdaderamente de manera ágil. Estamos pretendiendo incluso ser los coordinadores quienes la subamos, 1 minuto cada quien, pero para mandar el mensaje de que nosotros estamos en unidad, que en este tema no nos vamos a poner ni de mezquinos ni nos vamos a poner a pelear. Ya nos pelearemos por otras cosas, de las que seguramente ahorita me van a preguntar. Para esa no nos podemos pelear. Es salvar, a nuestro juicio, con nuestro granito de arena, vidas humanas. A sabiendas, coordinador, de que esta reforma pues ya no aplicará para este proceso, básicamente digamos que la coincidencia es enviar un mensaje político. ¿Ese es el objetivo final? Por supuesto que no es el objetivo final. Obviamente el objetivo es legislar, que a diferencia de las reformas en materia electoral, en el supuesto de que el Senado inmediatamente también la votara, que dimensionara la importancia que aquí le queremos dar como Cámara de Origen, y en la revisora el Senado la votaran de inmediato, e inmediatamente se sancionara, esa sí aplicaría, porque esta no es una reforma sustancialmente electoral, y eso es lo que se pretende. Y además también queremos dejarlo claro, es una legislación para que ningún homicidio doloso sea prescriptible. Por supuesto que no solo homicidios para candidatas o candidatos, lo hacemos en el marco de lo que está pasando, pero en beneficio de todas las personas, evidentemente. Y nosotros creemos que con suerte podemos lograr esa unanimidad, ya veremos. Ya ustedes saben quiénes son los que no logran la unanimidad, por lo pronto. Ahora que van con el INE, van a buscar un mecanismo que evite la burocratización de estas solicitudes de protección que están haciendo pues algunos que están ya en campaña y otros que van también por una candidatura, porque da igual, ¿no? Si primero llega la solicitud al INE y luego la envía a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, pues pasan todo este tiempo y pues ahí se aprovecha el crimen organizado. Un método más abreviado para que en cuanto llegue la solicitud se dé este recurso de protección a quien lo está solicitando. Como les comentaba, lo que buscamos con el INE es esa inversión en el protocolo de protección de aspirantes que se sienten bajo amenaza. Precisamente eso, como se los decía, lo repito con estas palabras. Vamos a ir a proponer que en los casos que sí se consideren, porque sí hay elementos objetivos para considerar cuando hay una urgencia, primero dan la protección y luego preguntan. O sea, lo digo coloquialmente para que se entienda. No estamos diciendo que ya no haya un trámite, pues entendemos las razones de cumplir con un algoritmo de funcionamiento, un trámite.
Pero lo que pedimos es que en los casos de urgencia no te puedes poner a pedirle que llene formatos y que se llene de trabajo de papelería un aspirante que acaba de ser amenazado para su próximo evento. Primero le mandas la protección y luego preguntas. Porque, lamentablemente vamos que volamos para que sea el proceso en donde, como vamos proyectivamente, sea en donde más se haya privado de la vida a aspirantes, como nunca antes en la historia moderna de este país. Entonces es justo así como lo dices, que sigan habiendo trámites, pero primero otorgan la protección y después se sigue cubriendo con el trámite. Que está el crimen organizado poniendo a los candidatos, en caso de que no haya elección, ¿quién se queda o cómo va a funcionar en ese municipio? Porque hay muchos que no quieren. Incluso aquí legisladores que les han propuesto incluso la reelección, no la quieren, y menos ser alcaldes. Es justo en lo que estamos. Le voy a pasar la voz al vicecoordinador Elías, en quien en efecto, ahí sí unánimemente quedamos en que sea quien conduzca estos trabajos, a nombre de la Junta y del grupo, pero pues sería por lógica, en eso estamos, pero sería por lógica quien actualmente ostente el cargo. Pero en eso estamos. Le voy a ceder el uso de la palabra al vicecoordinador. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. De manera muy concreta sobre la pregunta, particularmente cuando se trata de una elección municipal, los procesos están regidos por las propias constituciones y leyes electorales de los estados, que tienen previsiones en la materia en caso de suspensión de elecciones o en caso de nulidad, y tiene que operar el marco jurídico que rija al propio Estado. Existen en diferentes porciones normativas disposiciones que pueden resultar aplicables. Una puede ser la repetición posterior del proceso electoral, obviamente con las garantías que la seguridad de las y los ciudadanos requiere, y otras son disposiciones que tienen que ver con los congresos de los estados, pero lo más importante, lo más relevante y lo que tenemos en el centro es que las elecciones puedan darse en un marco de seguridad, que como lo platicábamos ayer, el derecho que tenemos las y los mexicanos es de participar de la vida política de nuestro país y sí ser votados, pero también votar. Y la pregunta es si hoy hay municipios en donde ya la gente no se atreve a participar ostentando una candidatura. ¿Cómo podemos pensar que van a haber ciudadanos, no solo que quieren ir a votar, quién va a ser funcionario de casilla? ¿Quién va a contar los votos? ¿Cómo puede existir certeza de que realmente es la ciudadanía quien está tomando en sus manos el proceso electoral? Porque dice una máxima jurídica que quien puede lo más, puede lo menos. Si el crimen organizado es capaz de tener candidaturas únicas o de permitir exclusivamente quién es candidato, pues habría razones para pensar que también pueden disponer de quiénes van a ser funcionarios de casilla, porque el procedimiento para los funcionarios de casilla, una vez que se hacen las insaculaciones y los nombramientos de parte de las autoridades electorales, cuando no llegan esos funcionarios de casilla, pues son los primeros en la fila. Pues en los sitios en donde el crimen organizado tenga control, pues ¿quién creen que van a ser los primeros en la fila? Entonces, nuestro llamado es a que se garanticen elecciones plurales, en libertad, garantizando el derecho de las y los mexicanos y en el marco jurídico federal, por un lado, pero también el que corresponda a cada municipio. Nuestra razón no es buscar suspensiones, nuestra razón es que se garantice la seguridad. Eso sí, donde no se garantice la seguridad y donde no se garantice la libertad, entonces el Estado mexicano, a través de los órganos competentes, tiene que actuar para no permitir que el crimen organizado pues ahora esté involucrado en cargos de elección popular. Gracias, vicecoordinador. La siguiente pregunta es de Ceci Hernández, de Línea Política. Gracias. Coordinador, buenos días, diputado Lisha. Siguiendo con este asunto electoral, mi pregunta es la siguiente. Han dicho que los focos están prendidos, los focos de alerta, que está el clima muy enrarecido.
Entonces, y que son más los buenos que los malos. Mi pregunta sería en este sentido: ¿harían ustedes un llamado a la sociedad, a todos los partidos políticos, a los candidatos, a cerrar filas en contra del crimen organizado, llamando también a las autoridades electorales, ¿sí?, para que este cierre de filas impida precisamente que ellos ingresen, que ellos tengan sus candidatos, sobre todo porque tal parece que les está ganando el juego de las vencidas? Sí. Sí, coordinador. Perdón, sonó como que te interrumpí. Sí. Me dice, sí, a ver, no está habiendo una bandera más importante para todas y todos los que estamos en esto que precisamente esto que tú acabas de señalar. Lo estamos diciendo de verdad. A ver, lo estoy diciendo como presidente de la Junta de Coordinación Política y como coordinador del PAN, como coordinador de un grupo de oposición. Ahorita, en lugar de lo que estamos haciendo ahorita, en lugar de decir, miren cómo falla este gobierno, lo que estamos diciendo es, pongámonos de acuerdo entre todos. Esto no lo electoralicemos, porque si perdemos, insisto, el Estado mexicano a manos del crimen organizado, lo perdemos todos, y por todos no son los partidos políticos, lo perdemos todos. Regresamos al medioevo. Regresamos a la ley de la selva. Esta es la frase que yo he escuchado. Estamos en el umbral de que las autoridades no las elijan los votos de la gente, sino las balas de los criminales. Imagínense que lleguemos a ese estadio. Imagínense que lleguemos a ese estadio social. Es algo que, insisto, por más diferencias que vengan, en temas de salud, en temas de educación, en los temas que tú quieras, en el tema de no permitirle al crimen organizado que avance 1 milímetro más, lo que no podemos perder es que gane quien gane en democracia, no con base en quienes llegaron a la elección con vida y quienes no, y ganó quien llegó con vida. En eso estamos absolutamente puestos de acuerdo, mujeres y hombres de todos los partidos, para impedir con todo nuestro ser. A eso vamos hoy al INE. Por eso vamos a hablar con el TRIFE, por eso hemos hablado con el fiscal electoral, por eso vamos a seguir hablando con gobernadores y con quien tengamos que hablar, para que vean que vamos en unidad en serio por este tema. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de Enrique Méndez, de La Jornada. Buenas tardes. Mi querido Enrique. Una consulta. Sí. Morena presentó la semana pasada, y ya está creciendo el tema, una iniciativa para que se reformen las leyes del Seguro Social, la del ISSSTE y algunas otras, Sí. para que cuando los trabajadores cumplamos 70 años, Sí. los recursos, los ahorros que están en las AFORES sean transferidos a un fideicomiso que va a administrar, según la iniciativa de Ignacio Mier, o las AFORES, para que esos ahorros fondeen la promesa del presidente López Obrador para que los trabajadores que están bajo el régimen de la ley del 97 puedan tener una pensión al 100%. Yo le quiero preguntar cómo va ahí el PAN, si ese modelo les convence, o si es un modelo, como se ha criticado, que pues iría a, pues no sé si a qué tratarían de hacer con esos recursos. La figura del fideicomiso, como ustedes lo saben muy bien, pues ha generado mucha disputa en la Cámara, sobre todo por lo que ha argumentado Morena, que pues son esquemas que van a la opacidad y que son parte de la corrupción. Gracias, Enrique. Mira, primero decirte que, a reserva de analizarlo bien, porque lo quiero decir con todo respeto para nuestro querido compañero diputado Mier, a reserva de analizarlo bien, porque es notorio que lo está queriendo hacer intempestivamente esta iniciativa. Tenemos un rezago cuasi infinito de dictámenes, pero pues esto pretenden que sea una iniciativa para que luego se vote, sin consenso. Nosotros, primero, como tú bien acabas de decir, primero hacer varios señalamientos. Primero, esta no es una ley similar a la que mandó a principios de febrero y de este periodo el Ejecutivo. Y además tienen elementos contradictorios entre sí, es decir, entre la que mandó el titular del Ejecutivo en febrero y esta que están mandando. Nada más que quien la está componiendo esta iniciativa es el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Y pues hasta donde yo tengo entendido, el poder del Ejecutivo es de Morena. Entonces, no sé si quieran ponerse de acuerdo entre sí.
si es que representan lo mismo. Primero. Segundo, todavía no entendemos, por fin para Morena, por fin para la 4T, fideicomisos públicos sí o no. Lo que pasa es que llevan desde hace prácticamente 6 años destruyendo todos los fideicomisos, que dizque porque son la figura jurídica para abusar de los recursos, para tergiversar el uso y destino de los recursos, y ahora lo que pretenden es crear un fideicomiso. O sea, esas figuras que si son en torno al deporte o si son en torno a pensiones de trabajadores del Poder Judicial, son malditos, el maldito fideicomiso es ahora la figura, ahora bendita, para poder resolver este cambio en las Afores. Mira, insisto, reservo, mi querido Enrique, de tener un análisis profundo. Nosotros de saque consideramos que esta reforma, que además estamos conscientes que es legislativa, no es constitucional. Eso significa que la pueden pasar por mayoría. Por supuesto, faltaría después el Senado, pero nosotros de saque consideramos que es una reforma con la que no iríamos por varias razones. Primero, ellos en pocas palabras están diciendo que en cierto punto del tiempo, el dinero que tú tengas constituido en una Afore es un fondo, por así decirlo, privado, para la gente que nos escuche, vea o nos vaya a leer, en donde se bursatiliza el dinero que estás teniendo para tu retiro. Es decir, donde una institución privada, que se llama Afore, hace rendir tu dinero por intereses, por mercado de deuda, por mercado de capital, por mercado intermedio, compra, vende, genera intereses para que tú vayas creciendo en tu Afore. Eso es una Afore. Entonces, estamos hablando de capital que es individual, es de cada persona que ha aportado su dinero a su Afore. El que tú determines por ley, por decreto, que el capital privado, particular, individual, personal, de miles de personas, por decreto, se vayan a un fondo público, es poco menos que confiscatorio. Estás confiscando dinero privado, no estás trasladando un recurso público de una fuente pública a otra fuente pública. Estás queriendo mandar a un fondo público recursos privados. Y eso para nosotros es aquí en China, a reserva, insisto, de leerla mejor, que ya leímos lo esencial, es confiscatorio. En este país puede pasar que te confisquen tus bienes, se llama confiscación de bienes. Sí, cuando cometes un delito. Y aún cuando cometes un delito o una falta administrativa, tienes una garantía de audiencia en donde puedes negar que dispongan de tus recursos privados. Entonces, no sé si exista, suelto lo técnico y regreso a lo político, algún afán por parte del autor, Ignacio Mier, de encontrar algún esquema intermedio en donde, lo hemos dicho, nosotros sentimos que ahorita Morena más bien ya quiere poner buscapiés legislativos para ver cómo reacciona la oposición. A ver, lo dejamos muy claro y con esto concluyo, querido Enrique. Todo lo que sea beneficiar a las personas que llevan toda su vida, porque ahí nos vamos a ver reflejados todos, para mejorar sus condiciones de retiro, cuentan con el PAN. Así punto, sencillo, cuentan con el PAN. Nada más que encontremos bien las maneras, porque no puedes tú por ley. Te pongo un ejemplo y con esto concluyo, Enrique. Esto equivaldría a que en una cuenta corriente tuya en un banco, luego por ley algún diputado dijera, fíjate que se va a ir un recurso público, sin que te lo consulten, Enrique. No, sin que te lo consulten. Tu recurso se va a ir a un fondo público donde ahí se va a seguir generando rendimiento. ¿Te guste o no? Sí, ja. Esa es la respuesta. Por lo pronto, del Partido Acción Nacional. Gracias. Gracias a ti, hermano mío. La siguiente pregunta es de Maxi Peláez, de TV Azteca. Mi querida Maxi. Hola, buenas tardes a los dos, a todos. Oiga, a ver, yo siguiendo con el mismo tema. Sí. ¿Se puede controvertir? Claro. Pues ese sería su destino inmediato, derechito, en línea recta, cuesta abajo. O sea, nosotros sabemos que esta es una reforma legislativa, insisto, por eso pueden sacarla con su mayoría. Luego tendría que pasar al Senado, que es la Cámara Revisora, a ver si allá tienen tanta prisa. Pero si es que sucediera, pues por supuesto que son derechos de minorías
según el 105 constitucional, en un 33%, de controvertirla, como muchas que hemos hecho, en donde prácticamente nos han resuelto todas, y no porque nosotros estemos de contradictorios políticamente en todo. Lo que pasa es que la Suprema Corte contrasta. Nuestro recurso sería una acción de inconstitucionalidad, porque viola garantías individuales consagradas en la Constitución. Entonces, a nuestro juicio sería una ley inconstitucional. Y lo que verifica la Suprema Corte de Justicia es precisamente ese contraste. Si esta ley está dentro del parámetro constitucional o no, a nuestro juicio no lo está, nada más con una lectura superficial, y nos parece que la Suprema Corte actuaría en consecuencia ipso facto. ¿Y los ciudadanos? Por eso, no, cuando se controvierte algo, estás a la espera de que la Suprema Corte resuelva para efectos de que en un estado de suspensión no tenga ningún efecto. Oiga, Y si concede la acción de inconstitucionalidad es como si nunca hubiera sido ley. ¿Y ya hablaron con el PRI, con el PRD? No, en eso estamos porque, insisto, esto nos parece que es intempestivo. A ver, vuelvo a hablar de esta reforma de imprescriptibilidad de delitos de homicidio doloso. Ustedes podrán decir, pues eso también está siendo intempestivo. Sí, pero tiene la unanimidad de los grupos. Prácticamente estamos hablando de la unanimidad de la Cámara. Y además, estamos hablando de salvar vidas. Aquí estamos hablando de una iniciativa en donde Morena, pues lo digo con todo cariño, querido Nacho, aquí estamos hablando de una iniciativa para supuestamente ver cómo vota la oposición. Bueno, pues la oposición, lo que le convenga a la gente, siempre lo va a votar a favor. Y también tenemos criterio para saber cómo muy buenas intenciones mal plasmadas no le generan un beneficio, sino un perjuicio a la gente, y cuando se está abusando de los derechos de la gente. Cuando se abusa de derechos de la gente o se violan sus garantías, el PAN vota en contra. El PAN vota a favor de la gente, en contra de lo que le perjudica a la gente. Oiga, es mi última pregunta. Ignacio Mier menciona que el objetivo de esta iniciativa es financiar precisamente la pensión de 45 millones de trabajadores en el país, que bueno, empezaron a cotizar a partir después del 97, ¿no? Sí. Primero te diría que es un reconocimiento. Bótele, perdóname. Venga. Ya son las homologaciones del código. Para empezar, es un reconocimiento a la inoperatividad de lo que fuera la propuesta del presidente, que también es de Morena, de cómo se iba a financiar la iniciativa del presidente. Si lo recordamos, el presidente en febrero, cuando empezó este periodo, mandó su paquete. Una de las que más sonaron fue precisamente la reforma de las pensiones, en donde había un artículo transitorio que decía ¿cómo se va a financiar? Entonces hablaban de prácticamente desmantelar Fonatur. Si mi memoria me da, estaban hablando de prácticamente emplear todo lo que existe en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Hablaban de meterse a las afores. Hablaban de desaparecer otros fideicomisos, insisto, los de Fonatur, si mal no recuerdo. Y nosotros recordábamos entonces que esto no llegaba, fíjate, que esto equivalía, si mal no recuerdo, para que se lograra esa reforma, la del presidente, se necesitaban 450,000 millones de pesos al año. Y recuerdo que con ese artículo transitorio no se llegaba ni al 10%. Ni al 10%, y por un año. Entonces, para empezar, el que él ya diga otra manera de cómo financiar una reforma para generar una mejor pensión es contradecir lo que se le ocurrió al presidente, por si luego nos lo quieren aclarar. Y segundo, nosotros, insisto, tenemos que hacer, yo creo que ellos son los responsables de hacer un corrimiento financiero para darnos cuenta de si, para empezar, si se cubriría con ese requisito. Pero lo cubrieran o no, mi querida Maxi, a nuestro juicio es una reforma confiscatoria de recursos privados. Nadie puede tocar tu afore, mi querida Maxi, sin tu consentimiento. Tú puedes cambiar tú puedes sacar tu dinero del afore, es tu derecho. Ya no quiero que estén en afore. Tú puedes sacarlo y ponerlo a otra afore. Tú
puedes sacarlo y hacer con él lo que tú quieras, porque es tu dinero. No te pueden por decreto, no puede nadie por decreto disponer de tu recurso para que se vaya a otro fondo. Nadie puede sin tu consentimiento, porque es tu dinero. Y eso es lo que pretende esta reforma, con la que nosotros así de claro estaríamos con esa redacción en contra. A favor de ayudar mejores pensiones. Con esa redacción en contra. ¿El riesgo si se llevara a cabo? Porque Ignacio Mier sí le apuesta que salga en este periodo. Está bien, él es su papel, pues es el autor, y nosotros haremos nuestro papel de incurrirlo en la Corte, porque lo consideramos violatorio de derechos. Y nada personal, mi querido Nacho, Pues ahora sí que, ¿qué te digo, mi querido coordinador? Muy bien. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de Jorge Almaquio, de El Heraldo. Gracias, querido Tocayo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tocayo, ¿cómo estás? Siguiendo con esta situación, no se violó un acuerdo en el sentido de que iban a darle prioridad a las propuestas del presidente y a todo este foro pues estos foros que se realizaron durante estas semanas, porque pues se supone que eran como la prioridad para poder llevarlas a cabo en el Pleno. Primera pregunta. Y en ese sentido, también se desperdició todo este tiempo porque al parecer pues las propuestas de las iniciativas no han salido adelante, ni siquiera está lista la de las 40 horas, la reserva no se ha trabajado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pensábamos que iba a trabajar en esta semana, pero no sesionó esta comisión. ¿Cómo está ese asunto? ¿Hay un desperdicio? ¿Sí van a salir adelante o qué pasa? Mira, lo venimos diciendo desde hace mucho. Fue propuesta, en febrero llegó este paquete de iniciativas y en febrero lo dijimos. Esto es un intento del presidente otra vez de poner la agenda. Está bien, el presidente constitucionalmente tiene la facultad de iniciativa de ley. Artículo 70, está bien. Nada más que no vamos a discutir solo las del presidente. Existen aquí un paquete de reformas constitucionales de todos los demás grupos parlamentarios que consideramos también muy importantes. Está bien. Entonces lo que dijimos es, hagamos una secuencia de foros para que se platiquen y se discutan y se dialoguen y se perfeccionen todas estas. Las 20 del presidente y las 20 de la gente. Las 20 de los demás grupos parlamentarios. Todas de la gente. Entonces nosotros lo que hicimos fue, pues, simple y sencillamente avalar lo que fuera la propuesta de la mayoría, de llevarlos a estos foros que concluyeran el 15 de abril. Pues estamos hablando que el 15 de abril es el próximo lunes. Entonces estamos a la espera de que la mayoría, el próximo lunes, nos diga cuál es la secuencia que prosigue, cuál es la que sigue en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política, que será el 16 de abril. Nosotros sí nos anticipamos a decir esto. Para nosotros fue requisito sine qua non que le entramos a algunas reformas que no consideramos perniciosas. Si se perfeccionan, hay otras que ni de chiste vamos siquiera a debatir, y lo digo con toda claridad. Al ser reformas constitucionales, si la oposición decide ni siquiera debatirlas, esas no pasan, porque para esas sí ocupan mayoría calificada, que no tienen sin la oposición. Pero el segundo requisito era que también se discutan las prioritarias para la oposición. Entonces, lo decimos desde ahorita. Si seguimos en esa lógica de discutir las discutibles que vienen del Ejecutivo, más las de la oposición, avanzamos. Así queden 3 segundos. Si se van a empeñar solamente en las del Ejecutivo, o si de las del Ejecutivo son en las que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, entonces se acaba este periodo. Listo, sin este paquete que además muchos lo leemos como el testamento, ¿no? Por así decir, como el encargo, por lo que ellos creen que habrá de ser su próxima futura mayoría, que es la primera sorpresa que se van a llevar. Gracias, querido tocayo. Preguntarle también el titular de la FICEL, con el maestro Ortiz Pinchetti. Sí. ¿Cómo ven ustedes? Mira, muy productiva. Lo escuchamos más bien nosotros a él. Él nos dice, quieren que ayudemos más, necesitamos reformas legales. Por supuesto que en eso quedamos, en escuchar cuáles son esas reformas legales que se ocupan. Me atrevo a decir que la idea central, sustancial, de haber tenido este diálogo con él ayer fue, por supuesto está en ciernes, fue algo que surgió entre nosotros y nosotras ayer, es quizá la posibilidad de que esta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, quizá, estamos evaluándolo, que no es cosa menor, lo estamos evaluando los legisladores, quizá la Fiscalía
especializada en delitos electorales quizá debiera de ser la que persiguiera los homicidios y las amenazas de personas, mujeres y hombres aspirantes. Quizá le pondrían mucha más atención. Y pareció sensato apenas en ciernes en toda esta mesa. Te podría decir que fue el tema quizás central o neurálgico de esa reunión, y a la espera de lo que ellos consideren son reformas necesarias para evaluarlo y poder ayudar en que tenga un mejor desempeño en la FICEL. Solamente preguntarle, ¿tienen confianza en el trabajo para estas elecciones, el trabajo que realice la FICEL para estas elecciones, atacando por supuesto las denuncias en contra principalmente de Morena? Pues es que eso se lo van a ganar con base en los hechos. O sea, si de todas las denuncias vemos que no pasa absolutamente nada, pues más allá de consideraciones o respetos personales, ante 100 denuncias no pasa nada, pues tienes 0% de mi respeto. Si ante 100 denuncias se están trabajando, se está avanzando, en un 90%, tienes el 90% de nuestro respeto. Ahora sí que a los hechos, las consideraciones. Querido Jorge. Gracias, presidente. La última pregunta es de Francisco García. Querido don Francisco. Sobre esta iniciativa que van a llevar al INE, sí. Está muy bien que la lleven, ojalá tengan el consenso y logren sacarla rápidamente, pero yo encuentro un obstáculo en lo que sigue, es decir, la aplicación de la misma por parte de quien puede hacerlo o quien puede detener, que es el gobierno. Conocen el caso de Willy Ochoa, que tuvo que meterse a las sierras de Chiapas sin que le completaran el protocolo de seguridad que prometió Rosa Isela Rodríguez. Se fue con parches y se metió adentro. Afortunadamente no le pasó nada. Sí. Es decir, con esta idea del gobierno de que vivimos en un país pacífico, que estamos feliz. Sí. Es decir, pero vaya, sí. No veo cómo hacer que el gobierno se allane todas estas broncas que tiene para hacer cumplir las leyes. Pues mire, sería realmente una desgracia si no, mi querido don Francisco, porque nosotros sí queremos, para nosotros es muy valioso mandar el mensaje de que en esto estamos en unidad. O sea, luego a veces eso es lo que más se nos pide a la clase política. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? En esto nos queremos poner 100% de acuerdo. Nada más que necesitamos trascender esta unidad. Hay dos visiones distintas. El gobierno dice que el tema de la violencia no está generalizado en el país. Yo creo que fíjese, estaba a punto de decirle a don Francisco que ya ni él se lo cree. Me refiero al presidente, pero mejor lo cambio. Más bien ya solo él se lo cree. Ya solo él se cree lo que él dice. Ya se lo cree solo él. Nosotros nos congratulamos de que aquí la mayoría oficialista, y lo estoy diciendo con toda prudencia, la mayoría oficialista sí está consciente de lo que está pasando, aunque quizá el presidente ya no. Aquí la mayoría oficialista sí, pues llevamos 2 meses hablando de esto por la preocupación que tenemos. Aquí se los reconozco, la mayoría oficialista en este tema sí está consciente de lo que está pasando. Y nosotros por eso estamos hablando, insisto, con todos estos organismos, porque queremos, y por eso vamos todos, porque queremos transmitir este sentido, este mensaje de que en este tema hay unidad, de que en este tema no nos estamos peleando y todos estamos diciendo cómo sí. Ahorita no retoricemos en el no, sino en el cómo sí. Y nosotros creemos que un primer gran paso, y creemos que vamos a tener éxito, es en esta inversión del protocolo. Primero da protección y después preguntas. Sí tiene que haber un trámite, pero síguelo a posteriori. Y obviamente apelando a la prudencia de las personas en que, no es lo mismo, perdón, lo voy a decir con toda claridad, no es lo mismo hacer campaña en un estado en donde no hay desde hace años ningún margen de violencia, que en algunos de los estados, no voy a poner ningún nombre
para ser congruente y no polemizarlo electoralmente. Todos sabemos dónde hay estados en donde ha habido muchísima violencia. Entonces, ahí es donde se tiene que considerar que hay una urgencia, sea del partido que sea. Y por cierto, se me olvidó decir, vamos a pedirle también al INE no solo protección para candidatas y candidatos, sino también protección, o sea, fuerzas de prevención, pues prácticamente en los eventos que se den en todos estos lugares, para proteger no solamente a las candidatas y candidatos, sino a la gente que va a los eventos, pues obviamente. Habla usted de que la mayoría oficialista está muy consciente, pero ¿se le van a insubordinar al presidente? Yo no estoy sintiendo que su aspecto sea de insubordinación al presidente. Yo creo que eso no va a pasar jamás, porque creo que están conscientes de que al presidente le quedan 4 o 5 meses, ¿eh? Esa fue mi opinión. Habría que preguntarle a ellos, ¿no? Pero suena por ahí. Yo lo que creo es que ellos están conscientes de que esto es una realidad y nosotros no estamos como oposición abusando de eso. Yo lo estoy diciendo aquí con toda responsabilidad. Les estamos reconociendo a la mayoría que a pesar de que su presidente dice que no pasa nada en este país, pues ellos sí están en esta mesa avanzando porque saben que sí está pasando esto en el país. Es que, como dijeron eminente diputado aquí, quien quiera ver, quien tenga ojos, que vea. Así lo dice, con mucho énfasis. Entonces, nosotros estamos conscientes de que ellos lo están, nos congratulamos y lo reconocemos y seguimos trabajando en unidad. Ya llegarán iniciativas como la de las Afores. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. En esto nos ponemos 100% de acuerdo para tratar de una vida que se pueda preservar, y valió todo este esfuerzo por una sola vida. Les agradezco mucho, compañeras y compañeros, por su tiempo. Gracias y buen día.